Al momento la mayoría lo han visto. ¿Quién de los que estamos aquí presentes está familiarizado con el caso del hacking a Garmin, del que recientemente pasó? ¿Qué nos dicen en el chat? Si están familiarizados con lo que dijo el doctor, pongan la palabra hack en el chat, por favor. Los que hayan escuchado algún caso o hayan estado en presencia de un ataque cibernético. Ok, llevamos 3 hacks. 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Bueno, en lo que pasa, ya estamos a menos de empezar. Está muy interesante. Todos los que están en esta conferencia, supongo que son tanto de agencias de inteligencia, también de gobierno, también algunos consultores políticos. También creo que esta sesión de hoy va a ser una sesión muy relevante para todos. Vamos a tocar varios temas. Mi compañero, colega, amigo y socio José Luis Gallegos también va a participar con nosotros desde su punto de vista del riesgo político. Creo que también está Mercedes de Panamá, también colaboradora mía y socia. Por ahí está. ¿Estás por aquí, Mercedes? ¿La identificas, Brian? Déjalo busco aquí en el chat. Siguen entrando. Meterlos. Buscan a Mercedes. Aún no entra. Okay. Pues está sumamente interesante esto de la ciberinteligencia, ¿no? De los ciberataques, cómo se está moviendo todo este aspecto de relaciones internacionales, de aspectos financieros, ya todo está aquí ahorita en el área de ciberinteligencia. Creo que ahorita el rol, la responsabilidad de los que estamos en inteligencia es más importante que nunca. Y digo, aquí me dio mucho gusto ser invitado y colaborar con mis amigos de Guatemala. Todavía a lo mejor no están todos porque estamos empezando un poco, digo, esto es el preview, no estamos iniciando hasta las 7, pero estamos comentando en general. Creo que los que estamos aquí nos dedicamos a esta área, tenemos una gran área de oportunidad que se puede capitalizar muy bien. También creo que es muy importante compartir el conocimiento, formar grupos, compartir conocimiento, tener la comunidad más resiliente cada día y estar más entrelazados e interactuando. Creo que eso va a ser el gran reto que tenemos, cómo podemos colaborar y trabajar. Y bueno, ya con estas tecnologías que tenemos para crear este tipo de sesiones, pues nos permiten y nos dan esa oportunidad de compartir el conocimiento. Entonces, es un gusto estar ahí con Guatemala, con México, con Paraguay, con Estados Unidos simultáneamente. De verdad es un honor y les agradezco que se hayan tomado el tiempo para registrarse. ¿A cuántos registros llegamos total, Brian? Déjame te digo la cifra actualizada.
925. 925. Sí, así es. Perfecto. Por ahí hay algunos amigos de Pachuca Hidalgo, ¿no? Ahí estuvimos ¿Sí? recientemente, ¿cuándo? ¿En abril? No, perdón, en enero, febrero. Brian, En enero, en enero. enero de inicios de este año, sí, así es. Un saludo a todos ustedes ahí que ya están, queridos amigos de Pachuca Hidalgo. Ah, ¿estuvimos cuántos días, Brian? ¿2 días allá? Dos días, así es. Y muy contento, la verdad, de haber estado ahí. Y esperamos volvernos a ver pronto, empezar a colaborar. Tenemos gente también de Nuevo León. Sí, es de Monterrey, Nuevo León, aquí también. Perfecto. Y tenemos gente de Quetzaltenango, de Huehuetenango, de San Marcos, de Quiché, de Petén. Esperemos que sí. La ciudad no la pusieron, La ciudad pero sí, también tenemos participación ahorita de Paraguay. de Paraguay. ¿Quién tenemos de Paraguay? Paraguay, permítame. Tenemos a Nair Cardoso, de Paraguay. Mucho gusto estar hasta allá, hasta Paraguay. Gracias por participar en este seminario. Esperemos que sea de tu agrado y que el conocimiento que vamos a compartir sea aplicable también. 48 minutos. Ya tenemos a Mario Alegría de Guatemala. A ver, buscamos. Parece que aún no entra. ¿No? Okay. ¿Cuántas personas del INES tenemos ahorita? A ver, los que pertenezcan al Inés en el chat pueden comentar la palabra Inés, por favor. Van 5 que pertenecen al Inés. Okay. De verdad, un gusto estar con ustedes ahí en el INES. Y esperemos pronto ahí estar con Brian y también con José Luis Gallegos ahí en Guatemala en el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. Es ahí donde tienen ustedes una gran responsabilidad en el ciberespacio, en la ciberinteligencia, en la ciberseguridad. Una institución a la que aprecio porque he estado ahí en el pasado, en 2017, 2018, tuve una invitación al INES y de verdad un gusto conocer a todos ustedes y también a la actual administración, también mi respeto y admiración. Yo creo que ahorita va a entrar ahí este Mario. Así es. También nos acompaña Adela María Pineda, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala. Muchas gracias, un gusto que nos esté acompañando.
Perfecto. Muchísimas gracias. Ya mero vamos a empezar. Ahorita, al término de la sesión, como lo mencioné al principio, Brian les va a mandar un libro digital en formato PDF que se titula Ciberinteligencia y el rol del ciberespacio en las relaciones internacionales. Habla de lo que son las topologías de ataque, las ramificaciones de los riesgos. Creo que va a ser de su interés. También les voy a compartir la copia de esta presentación para que la tengan ahí con ustedes y esperamos pues seguir todos en contacto y seguir colaborando remotamente. Esto nos caracteriza, eso nos hace más resilientes y más fuertes ante este reto. Ya estamos a 8 minutos. Llevamos en sala 102 personas. Perfecto, perfecto. Perfecto. Está Gallegos, ¿verdad? Presente. Está aquí con nosotros, sí. Gallegos es un colaborador a quien aprecio mucho, admiro mucho, de verdad muy inteligente y también es parte de nuestro equipo, especialista en el riesgo político. Entonces, yo creo que para la próxima vez que estemos aquí en Guatemala físicamente, yo creo que sí valdría la pena, José Luis Gallegos, que nos acompañes. ¿Cómo anda? ¿Anda Alan Gutiérrez por aquí? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, aquí estamos. ¿Qué tal, Alan? Qué gusto saber que estás aquí, ¿eh? Siempre es gusto también contar contigo y saber que eres parte del equipo. Gracias, aquí estamos a la orden con información de las elecciones del 2021. Sí, sí, así es. Alan es un economista muy competente, a quien personalmente yo lo aprecio y por sus aspectos profesionales, su ética y por su inteligencia. Y sin duda alguna un buen tipo, una buena persona. Muchas gracias, Alan, por estar aquí. Ahí vamos a estar trabajando más te voy a poner en contacto con Brian y con José Luis Gallegos. Claro que sí, a la orden. ¿Hay alguien de la Universidad Galileo aquí? A ver, Brian, ¿podemos checar ese dato? Deja pongo en el chat. A ver, ¿quién tenemos de la Universidad Galileo? Brian, ¿pudiste checar quién tenemos ahí? Cámbiales por el chat. Ya había la doctora Ruth. Doctora, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, gracias doctor, muy amable. Tienen ahorita una gran responsabilidad, pero pues están en las manos adecuadas con usted, doctora. De verdad un placer trabajar con usted, colaborar con usted y también con el general Roy Dedet y con el general Edgar. Muchas gracias doctor, de verdad estar en esta conferencia es un placer. Con el doctor y general Edgar Soto. Exactamente, sí. Yo creo que ya está por entrar porque estaba muy pendiente y me dijo, avísame en cuanto ya estén conectados. Ya estoy aquí, Israel. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, mi general. Saludarte. Y muchas gracias a todos los participantes por acompañarnos.
La próxima vez, general, te voy a invitar aquí a Boston, a Cambridge, a Massachusetts, pero no vamos a poder usar los Garmins porque ahorita están hackeados los Garmin. Sí, bueno, va a ser un gusto, un honor. Gracias, general. Ahorita a todos los que les gusta hacer deporte, a ver, pueden comentar en el chat quién tiene un Garmin, un reloj Garmin. No sé, papá. Últimamente, bueno, no sé si han visto las noticias, pero últimamente con la epidemia, los ciberataques se han exponencializado de una manera sustentable y también crítica. Eso lo hemos estado viendo en México. Um, varias partes del gobierno ya han sido hackeadas, entre ellos la Secretaría de Turismo, la más reciente, el SAT, la Conducef, Senapred, Pemex y todas estas instituciones gubernamentales y paragubernamentales que representan parte de la infraestructura crítica. Entonces, sí es alarmante la cantidad de ransomware, de secuestro de información y secuestro de datos que está pasando. Y bueno, este es un área de interés para los académicos, para los que están estudiando su doctorado, en cómo obtener mejores marcos de trabajo, mejores marcos legales, jurídicos, porque creo que el gran reto que tenemos en Latinoamérica y en México y en muchos países es precisamente la ausencia de los marcos jurídicos para el ciberespacio. También la velocidad con la que avanza la tecnología es sumamente impresionante a la velocidad del Internet y el aspecto legislativo es sumamente burocrático. Entonces eso pone en un alto riesgo y alta vulnerabilidad cualquier estado de gobierno. Yo creo que ahorita el mayor riesgo es el riesgo cibernético y ahorita en la presentación vamos a hablar de los retos de las elecciones del 2020 aquí para Estados Unidos con los hackeos en contra de Donald Trump, en contra de Joe Biden y bueno, ya vieron que hasta Twitter lo hackearon y sacaron el hack and dump de las cuentas verificadas de estos actores públicos. Entonces, sumamente interesante, la verdad, lo que está pasando en el ciberespacio, en esta epidemia. Creo que también hemos descuidado la parte de seguridad, de inteligencia, por enfocarnos mucho en la epidemia, pues que está bien hacer eso, pero creo que también nos hemos puesto muy vulnerables en la parte de seguridad cibernética. Pues ya veo que ya casi llevamos 200 personas en el chat. Estamos, pues ya son las 7 horas de Guatemala, las 8 horas de México y las 9 de aquí de Cambridge. Pues yo creo que ya podríamos empezar. ¿Te parece bien, Brian? Así es, Israel, comenzamos, adelante. Entonces, ¿gustas presentar brevemente de mí, también de José Luis Gallegos? Y empezamos la plática. Muchas gracias. Bueno, un saludo a todos, un cordial saludo. Reitero, muchísimas gracias por acompañarnos a este webinar sobre ciberinteligencia. Nos acompaña José Luis Gallegos, egresado de la Universidad de Harvard en Ciencias Políticas. Nos acompaña también el doctor Israel Reyes, experto en ciberseguridad, maestro de la George Washington University, de Harvard y del MIT. Adelante, Israel. Tienes la palabra. Ok. Bueno, vamos a iniciar con algo que es sumamente interesante y vamos a tratar de platicar y conversar y hacer esto como en two-way. Algo de lo que hemos visto en los últimos 10 años es cómo la ciberseguridad, cómo el ciberespacio y cómo las ciberestrategias hoy por hoy son más importantes que en el pasado. Como lo mencionábamos off the line and off the record, el riesgo más latente para cualquier gobierno,
para cualquier persona, para cualquier institución privada altamente productiva, no es el riesgo físico, es el riesgo cibernético. Porque dependemos mucho más de la tecnología. Hoy, más que nunca, especialmente en tiempos de epidemia, utilizamos más la tecnología para comunicarnos, para trabajar, para establecer o reemplazar esas relaciones sociales que tenemos. Sin duda alguna, eso nos hace más vulnerables. Entre más dependientes seamos de algo, pues ese algo lo conocemos como un single point of failure. Representa un riesgo para nosotros. El día de hoy vamos a platicar desde el punto de vista de inteligencia de qué es el nuevo rol que tenemos que adoptar, cómo hemos evolucionado y por qué debemos de invertir más tanto en el desarrollo del capital humano, el talento local, humano. A todos nos ha tocado de diferente manera esto del coronavirus, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Sí. Ya, creo que aquí ya, acerca de mi trayectoria, yo creo que los que están aquí ya nos conocemos bastante, entonces ya no es necesario tocar esos puntos. Pero vamos a empezar con el nuevo rol de la inteligencia. El nuevo rol de la inteligencia es poder detectar, prevenir, contener y disuadir cualquier ciberataque. Los ciberataques son complejos en su naturaleza porque no sabemos si vienen de un estado adverso o si son de hackers patrocinados por algún estado o si son grupos criminales. Y como aquí hay como decían FOC, algo que no nos permite ver, que aprovecha el anonimato para las agencias o para las áreas de inteligencia, es sumamente difícil, porque el scope o el landscape de los actores y del espacio es, por definición, infinito. No sabemos cuál es el dominio. Cuando hay un dominio físico, nosotros podemos establecer mecanismos de seguridad físicos, de 1 kilómetro a la redonda, medio kilómetro a la redonda, 300 metros a la redonda, y es un perímetro físico del cual podemos tener surveillance de video, de audio, de movimiento, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos en el ciberespacio nos cambia completamente ese dominio tradicional físico que nosotros conocíamos. Y es donde las cosas se ponen complicadas, porque un ataque está literalmente a 150 milisegundos de distancia. Y esos 150 milisegundos de distancia pueden ser en China, pueden ser en Irán, pueden ser en Siria o pueden ser en cualquier parte de Latinoamérica. Entonces, cuando hay un código malicioso que ya está infiltrado y que lo único que está esperando es un check time, es imposible detectarlo y prevenirlo. Lo único que nos queda hacer ante ese tipo de amenaza híbrida, y decimos que es una amenaza híbrida porque es entre lo físico y lo virtual. Inicia como un elemento virtual, pero cuando eso se materializa, va a causar daños físicos. Hablemos, por ejemplo, un ataque a infraestructura crítica del sistema eléctrico. Es una amenaza híbrida. Cuando el código se implementa, es híbrido porque no está causando ningún efecto físico. Pero cuando ese ataque se realiza y cuando los hospitales se quedan sin electricidad, los aeropuertos se quedan sin electricidad y sus GPS y torres de control fallan, asumiendo de que ya se acabó los recursos de continuidad de los generadores eléctricos, pues eso va a causar pérdida humana, va a causar caos y va a causar una pérdida física. Y es donde la ficción se convierte en realidad y la realidad supera la ficción. Vamos a hablar un poco de lo que se conoce como los TAO, lo que es el Tailored Access Operation.
que son el código malicioso que se conoce también como cyber weapons, que son pasivos, pero que son los que infiltran específicas áreas de infraestructura crítica o de agencias o departamentos de gobierno con el objetivo de obtener inteligencia. También se le conoce como la cyber espionage o como el cyber warfare y también el spyware. Vamos a hablar un poco de las últimas operaciones maliciosas, ofensivas que hemos visto, y estoy hablando de los últimos 3-4 meses, que son las operaciones de Hack Dump y las de Hack and Leak Operations. Y vamos a hablar también un poco, porque es relevante, de los botnets, de los bot networks y de los amplifiers, que son operaciones psicológicas diseñadas para modificar la percepción de las masas y poder crear movimientos subversivos, movimientos de insurgencia o lo que conocemos como los golpes de estado blandos o golpes de estado digital. Y bueno, en esta parte quiero agradecer a mi compañera, colaboradora y amiga, a la doctora Ekaterina Konstiunkina, quien ha hecho estudios en lo que es la psicología colectiva, la psicología social, y cómo esto influye en el comportamiento tanto individual como el comportamiento lógico y el comportamiento colectivo. Es decir, en otras palabras, nuestro comportamiento como personas, comportamiento individual, en un ambiente físico es completamente diferente a nuestro comportamiento digital. Y ese comportamiento individual, físico, digital, es totalmente diferente en un comportamiento colectivo, cuando ya formamos partes de las masas. Cuando ya formamos partes de la masa, las personas pierden su identidad porque formamos ya parte de esa masa. Ya perdemos el libre albedrío y actuamos en base a las decisiones colectivas de esa masa. Por eso, hoy por hoy, las operaciones psicológicas son sumamente relevantes. Digo, vimos lo que pasó en la primavera árabe, vimos lo que pasó en Puerto Rico, y bueno, hemos visto cómo realmente las redes sociales se han convertido en una arma cibernética de manipulación con el objetivo de modificar la percepción de la realidad. Y bueno, como lo comentaba aquí, la doctora Ekaterina ha hecho un excelente trabajo en esta área. Y bueno, quiero tocar esos temas porque de alguna u otra manera todo está correlacionado, y el caso de México por los últimos meses es sumamente interesante de lo que se ha dado y cómo se ha dado. Y todo parece indicar que va en dirección de las elecciones del 2021. Pero pues eso no nos causa sorpresa porque es realmente el mismo modus operandi que se dio en las elecciones del 2018 en Estados Unidos. Especialmente el 16 de junio de este año se publicó en el Washington Post qué había pasado a una unidad de la CIA, que es la Elite Unit, de los que desarrollan lo que se conoce como armas cibernéticas que son pasivas, que son los TAO, el Tailored Access Operations. Son armas cibernéticas que son completamente pasivas y que son, literal, imposible de detectar. ¿Y por qué son imposibles de detectar? Por los protocolos que se utilizan. Nosotros sabemos que en la parte de telecomunicaciones tenemos 7 layers o 7 capas, que es la Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link y Physical. Y bueno, como quiero pensar que todos los que estamos en esta plática somos de estas áreas, voy a ser un poquito más abierto. Y bueno, nosotros sabemos y entendemos que los antivirus no funcionan como deben de funcionar. También entendemos que en el ciberespacio no hay privacidad.
Y también entendemos que cualquier comunicación que nosotros hagamos en un electronic device siempre va a generar un digital footprint. Desde el proceso que entra la codificación de ceros y unos y que entra por, ya sea por el Wi-Fi y el MPLS, el Multi-Layer Protocol Switching System, todo va generando una copia digital. Esas copias digitales, o que le conocemos como el footprint, el digital footprint, tienen un ICD, Recovery System, Transport Recovery System and Collision Detection. Estas armas cibernéticas, que se conoce como TAOs, utilizan precisamente elementos tanto del TCP/IP, que es el Transport Protocol, y el Internet Protocol, para hacer ese transfer, utilizando los mismos canales que son como el MPLS, que es el Multi-Layer Protocol System. Entonces, literal, no hay un antivirus o una firewall o intrusion detection system que pueda detectar estas tools, herramientas o armas cibernéticas. Lo que pasó en el 2016 fue de que a esta unidad de la CIA lo hackearon. Imagínense, es la CIA y la hackearon. Y le robaron todas esas herramientas cibernéticas. Por eso lo que encontramos fue que tanto en el 2017, que es cuando ellos oficialmente se dieron cuenta, el número de ataques que se hicieron entre el 2018, 19 y 20 fueron exponenciales. Porque creemos que estas armas cibernéticas que fueron hackeadas de la CIA y del National Security Agency se comercializaron en las redes ocultas y en las redes negras. Y por eso ahorita, más que nunca, tanto los gobiernos como el sector privado, el sector financiero, está mucho más vulnerable, porque estas herramientas, estas armas cibernéticas, están en el mercado negro y son altamente efectivas. Entonces, eso nos ha llevado ahorita, en la actualidad, a un desbalance en el ciberespacio. Por eso no es sorpresa que si ustedes ven la data estadística de los últimos ataques, desde a partir del 2018, 19 y 20, se van a dar cuenta que son mucho más sofisticados y son literalmente imposibles de detectar, tanto para infiltrar a personas, objetos personales, objetos políticos, tanto como para instituciones financieras o aspectos gubernamentales. Y bueno, esta es una gran preocupación. Ahora, en esta área es un área multidisciplinaria. Tenemos el aspecto de la matemática aplicada, del desarrollo de algoritmos para ser más efectivos como problemas de optimización, y tenemos el área de ciencias de la computación, que es el estudio, análisis, entendimiento de todo lo que es la tecnología de telecomunicaciones y cómo hemos evolucionado desde los sistemas análogos hasta los sistemas digitales. Y hoy por hoy, los sistemas digitales, como es el SIP, el Initiation Protocol, son los más efectivos, pero también son los más vulnerables. Digo, ahorita ya casi la mayoría de las telecomunicaciones se hace en TCP o TCP en IP. Las compañías telefónicas, aunque vendan telefonía celular y vendan los datos, la mayoría de la comunicación que ustedes usan, aproximadamente por persona, en una persona, el 80% de esa comunicación va a ser digital o va a ser data. Y solamente el 20% va a ser telefónica, híbrida, entre análoga y digital. Y no se diga SMS. ¿Quién recibió un mensaje SMS en las últimas 72 horas? Si alguien
Brian, si alguien lo ha recibido, que ponga en el chat. Pero yo les puedo garantizar que no, que en las últimas 72 horas no han recibido un mensaje SMS, que significa Short Message System, y que va en la parte análoga. Entonces ya no recibimos eso. Desde el punto de vista de inteligencia, esos sistemas hoy por hoy son los más seguros porque son los que menos se usan. En cambio, el WhatsApp, el Signal, el Messenger, todos esos digitales son mucho más vulnerables. Cuando ustedes van a mandar un documento encriptado y van a ponerle la clave o la llave, realmente el peor error que pueden hacer es mandar por el mismo canal tanto el documento como la clave o la llave digital o la llave de encripción. Lo que deben de hacer es utilizar un sistema SMS de otro teléfono y por ese mandar la clave o la llave de encripción. Pero lo que pasa es que en general, la mayoría de las personas no piensa por ese lado y eso los va haciendo más vulnerables. Digo, vimos lo que pasó en la campaña de República Dominicana. Al candidato ganador le hackearon su teléfono, le robaron todos los WhatsApps y la parte también de Signal. Entonces, hoy por hoy, en esta área de ciberinteligencia, es importante saber que el hackeo es la mejor manera de prevenir. Digo, no lo digo que hay que hacer hackers activos, ¿no? Pero hay que saber cómo se hacen esas técnicas, qué protocolos se utilizan y qué sistemas, pues para poder prevenir, para poder saber un poco si estamos infiltrados, si hay una hiperactividad de código malicioso, si tenemos el gateway que nos está diciendo que hay un proxy insertado. Y esto es el reto y es lo más difícil a veces de tener. Y creo que una vulnerabilidad muy común tanto en México como en Latinoamérica, en excepción de Colombia, es de que no tenemos un single point of entrance en lo que es el Internet. Es decir, en Colombia, a través de los programas de Estados Unidos, el Departamento de Defensa, con el programa Mérida, bueno, se quiso implementar en México el programa Mérida, pero el programa Colombia, se consolidó toda esa parte cibernética para dejar un solo punto de entrance point y de acceso. Por eso Colombia relativamente vemos menos ciberataques, porque tienen un sistema semicontrolado con un sistema único de entrance. En comparación de México, el Internet llega sin control y de cualquier punto. Si ustedes hacen un trace route de cualquier página o DNS, Domain Name Service, de el .com o .mx o .government MX, en México, se van a dar cuenta que puede llegar desde Estados Unidos, desde China, de cualquier país. Y si ustedes le hacen el trace route, lo van a ver, que puede llegar por múltiples variables. Si ustedes hacen el trace route en una ruta, en un servidor, para un DNS que está en Colombia, va a salir una dirección IP que es del rango de lo que es su single point of interest. Eso es una ventaja de ciberestrategia para poder detectar a tiempo y prevenir cuando hay un código malicioso que está apuntando a un servidor que está fuera de Colombia. Por ejemplo, en China eso es muy común, también en Rusia. En Rusia tienen single point of entrance. Digo, en el caso de Rusia es interesante porque, como ustedes saben, Rusia es un país muy grande. Tiene frontera con Europa, tiene frontera con el Medio Oriente, allá con Georgia, con Azerbaiyán, Tayikistán, Uzbekistán, y luego tiene frontera con Kazajstán, con Mongolia, con Norcorea y con China, en la parte del East. Y sus single points of entrance están por DNS, por Domain Name Service, pero el que está apuntando del lado de Europa, del lado de Medio Oriente y del lado de Asia. Y bueno, también tienen la parte de arriba con Finlandia, la parte del Báltico. Entonces,
Obviamente Rusia, desde el punto de vista de ingeniería, de telecomunicación, ha hecho un buen trabajo. Ha dominado más o menos lo que es el ciberespacio, igual que China. En cambio, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, creo que ese es nuestro talón de Aquiles, que no hemos podido tanto entender toda la parte técnica profunda para poder prevenir. Y bueno, pues aquí están las pruebas. Hackear a la CIA pues, lo dice todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros allá en mi pueblo, que soy del Estado de México, de Chiconantla? Imagínense, ya, por eso ya no voy mucho por allá. Pero bueno, entonces, a lo mejor ustedes vieron esta noticia también recientemente de que, pues bueno, de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos quieren recuperar sus armas cibernéticas. Entonces, están contratando, pagando, empleando a los rusos pues, para que les digan si las tienen, no las tienen o quién las tiene para que a través de ellos las puedan recuperar. Pero nosotros sabemos que recuperar una fotografía en el Internet es imposible, ¿verdad? Porque una vez que esa fotografía está en el Internet, ¿cuántas veces y cuántas copias digitales hay de esa fotografía? Un número infinito de copias. Entonces, pues ya aquí ya se perdió ese balance de poder ya se perdió realmente en este hackeo. Es interesante porque nosotros cuando estábamos, digamos, en la época de los nuclear weapons, de las armas nucleares, siempre se hablaba de las armas de destrucción masiva, o sea, un nuclear weapon. Se creó la teoría de MAD, que era Mutual Assured Destruction, que era que en un caso de una guerra y se implementaban esas armas de destrucción masiva, pues prácticamente no iba a haber ganador y no iba a haber perdedor, porque el mundo se iba a acabar. Como récord, nosotros sabemos que en el planeta, cuando se hicieron las pruebas nucleares, tanto de Estados Unidos como de Rusia, las máximas que se llegaron a hacer eran entre 50 a 60 kilotones. De hecho, Rusia en esos tiempos estaba trabajando en una bomba nuclear de 150 kilotones. Por cuestiones de la vida, de la buena suerte, el científico que estaba trabajando decidió reducir la capacidad a 75 kilotones. Hoy sabemos que si ese hecho, que fue confidencial por muchos años, no se hubiera hecho, en esa prueba nuclear se hubiera acabado el mundo, porque si hubiera crack, el planeta se hubiera partido y hubiera cambiado el órbita de rotación y de traslación. Entonces, las armas de destrucción masivas eran peligrosas y de ahí nació la teoría del MAD, que era el Mutual Destruction Assurance. Pero hoy, que ya evolucionamos y que ya no invertimos o pensamos que la guerra va a ser nuclear, ya más bien pensamos y creemos que la guerra va a ser cibernética y bacteriológica. Y pasamos de las armas de destrucción masiva a las armas de disrupción masiva. Porque ya sabemos que en una guerra, crear disrupción, deshabilitar la infraestructura crítica del enemigo y cambiar la percepción de las personas es lo que realmente va a llegar a ser el criterio. Digo, esto es parte de la noticia. Ok. Algo interesante. Nosotros vimos que todo hay una correlación. De hecho, en esto de las armas cibernéticas, que quién las tiene, que en dónde están, recientemente se publicó que hay información de Donald Trump.
y que se utilizaron estas mismas armas para obtener esa inteligencia. Se hizo un hackeo a la firma de abogados que llevaba casos de Donald Trump para obtener información crítica, clasificada, sensible, y poder utilizar eso como secuestro de información y como ransom, como pedir el rescate de esta información. Ahorita nosotros sabemos que en esta era digital y tecnológica, los datos son el activo de más valor, porque es la era digital tecnológica. Eso, lo que ha incrementado ahorita los ciberataques es el robo de datos, robo de información y ransomware, el secuestro, pedir la recompensa. Eso es lo que le está pasando a México. En Banxico el ataque ya ni siquiera le pidieron la recompensa porque se llevaron 450 millones de pesos en un aproximado de 10, 15 minutos. Pero en los últimos ataques, en la información de Pemex, pedían el rescate de 5 millones de dólares, que realmente era relativamente muy poco lo que pedían por esa información, porque el valor de esa información es información estratégica en donde están los pozos petroleros estratégicos. Imagínense, perder toda esa información vale más que 5 millones de dólares, pero por criterios de gobierno y de todo eso, pues no se puede aceptar pagar un secuestro. Pero el costo y el daño fue de billones de pesos. Entonces, ahorita con lo que estamos viendo, a Donald Trump le están pidiendo 42 millones de dólares para mantener sus secretos ocultos, que vienen de ahí de la parte de los abogados, y que irónicamente pues se utilizaron las mismas herramientas que él en su momento dio la orden de que se podían utilizar. Y bueno, este es un reporte de Forbes. Él autorizó a la CIA a que tuviera ya acciones cibernéticas defensivas, ofensivas en contra de estos países. Lo cual realmente es muy riesgoso tomar este tipo de decisiones porque sabemos que en naturaleza estamos ante una situación de guerra asimétrica. No conocemos el enemigo, no lo vemos, no sabemos dónde está, no sabemos quién es, no sabemos cómo opera. Entonces, esto es sumamente alarmante y lo que es muy posible que vayamos a ver en el futuro, que vamos a tener guerras híbridas o vamos a tener proxy wars o guerras proxy, donde no va a haber un enfrentamiento directo entre las naciones, porque es costoso, pero donde va a haber actores que están patrocinados por los estados para causar disrupciones en los países objetivos. Digo, en el aspecto de China con Estados Unidos, ya vieron las últimas noticias de inteligencia, ya expulsaron al consulado de China de Houston, ahorita en las áreas de China como Xinjiang, en Guangzhou, en Guangzhou, la situación está tensa. Digo, Estados Unidos y China ya traían el problema de la 5G. ¿Y por qué traían ese problema tan fuerte? Bueno, porque realmente quien controle el Internet va a controlar los datos. Y quien tenga los datos va a tener el poder. Esa es la realidad. Entonces, el 5G, desde el punto de vista de inteligencia, es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque en el pasado, en el 4G, nosotros teníamos que conectarnos a una antena para poder tener comunicación entre nuestros dispositivos. Esa comunicación era digital y análoga. A través de 4G encontramos la antena y de ahí la agarrábamos. Cuando se hacía el análisis de ciberinteligencia en los dispositivos móviles, realmente el target son las antenas con los DDI, que son los Direct Downlink Words, para poder obtener toda la data de movilidad. Y era fácil, o es fácil, porque el target es una antena, y ahí está en single point of failure.
Pero cuando está el 5G, lo que pasa es que hay muchas antenas y todas esas antenas empiezan a formar células dinámicas. De alguna manera podríamos compararlo como el blockchain, que se van formando. Cae una antena y las otras antenas cubren esa célula. Por eso el 5G es más rápido y es más efectivo, porque si nosotros tenemos nomás una antena y esa antena se cae, pues ya no hay internet en esa área, hay una degradación del servicio. Y bueno, luego se ponen 2, 3 antenas, pero esas 2, 3 antenas están conectadas al hub, que es el Star Topology o la topología de estrella. Pero el 5G reemplaza eso y pone muchas antenas pequeñas, dinámicas, con protocolos de MPLS y automáticamente captura todos los datos que vengan del Internet de las cosas. Por eso en el 5G ya se habla del IoT, del Internet de las cosas. Lo que quiere decir que el reloj va a estar conectado al Internet. La computadora, el teléfono, el carro, el collar de la mascota, del perro, todo va a estar conectado al Internet. La televisión, la lavadora, el refrigerador. Desde el punto de vista de inteligencia es sumamente interesante porque pues va a haber, antes se podía hackear un teléfono, un dispositivo móvil y en una computadora, pero ahora ya, bueno, ya vimos que a Garmin lo hackearon, pero lo hackearon sus servidores que contienen el GPS. Pero cuando existe el Internet de las cosas, se va a poder generar o obtener inteligencia del carro, del refrigerador, de la televisión, del microondas. Y nosotros sabemos que siempre las primeras versiones son las que tienen más vulnerabilidades desde el aspecto de ciberseguridad, porque casi todos somos early adopters. Adoptamos tecnología rápido. Dicen, ahora esta televisión ya tiene internet y todos van y compran la televisión porque ya tiene internet. Que ya estos tenis para correr ya van a traer integrado el GPS y el internet y todos van a comprar los tenis para correr y ver en el teléfono qué tan rápido corren y etcétera, ¿no? Pero todo eso nos hace más vulnerables. Entonces, ¿qué pasó? En el 5G, la compañía Huawei tomó la delantera y hay muchos problemas acerca de que si obtuvo o si robó propiedad intelectual y todo. El punto es de que en el 5G los jugadores de players eran Nokia, que es de Finland, Ericsson, que es de Sweden, y Huawei. Esos tres son realmente los que hacen el 5G. Obviamente Huawei tiene una ventaja competitiva con Nokia y con Ericsson, porque son más baratas, sus appliances son mucho más económicos comparado, la mano de obra de China es más barata que la de Finlandia, de Nokia, y que la de Ericsson de Sweden. También porque pues, China tiene 1.4 billones de chinos, tiene un customer service, un soporte, y pueden responder mucho más rápido a resolver los problemas comparado con la población de Finlandia y de Ericsson y de Sweden, que son poblaciones más pequeñas. Entonces, por naturaleza, tienen una ventaja competitiva. Desde el punto de vista de Estados Unidos cometió el error de concesionar muchos aspectos electrónicos a China. ¿Quién es el principal proveedor de electrónicos a Estados Unidos? Es China. Estados Unidos concesionó a Cisco Systems hacer los ruteadores, los switches, los teléfonos IP, pero todos esos procesadores se procesan en Xianxian, a un lado de Guangzhou, en China, en la parte sur de China. Entonces, ahorita, pues ya ellos tienen ahí como que el aspecto de infiltración. Digo, ustedes recordarán la noticia donde se supo que China tenía infiltrado todos los dispositivos de Apple porque los procesadores estaban saliendo de China. Entonces,
China empezó a ver el valor y a visualizar que la futura guerra no iba a ser física, iba a ser cibernética. Entonces, iba a ser cibernética, pero también electrónica. Entonces, ahí es donde empezamos a tener las diferencias. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Que hoy por hoy, las tensiones entre Estados Unidos no solamente son tensiones de propiedad intelectual o de comercio, de guerra comercial, sino que son tensiones tanto diplomáticas como militares y como de inteligencia. Y digo, la semana pasada, cuando fue expulsado el consulado de Houston de China, eso pasó, si no mal recuerdo, el jueves, viernes y todo por ciberespionaje. Entonces, ¿alguien está pidiendo acceso, Jesús? O sea, todas las preguntas, mejor que las hagan en el chat. ¿Quién es Jesús Cruz? Sí, si gustan, las vamos leyendo del chat. ¿Prefieres que sean al final, Isra, o Sí, de una vez? o por qué Josué Cruz está pidiendo algo. Mejor que nos escriba en el chat para ver de qué se trata. No vaya a ser un hacker. Ajá. Entonces, mejor ahí en el chat que nos pregunte y ya de ahí autorizamos. Ajá. A ver, Brian, ¿puedes contactar vía chat a Josué Cruz? Okay, Josué Cruz. Listo, ya le dimos permiso para hablar. Sí, permiso para hablar, pero no para tomar control de la sesión, porque si no, no. No, claro, claro. Ok, entonces, bueno, a Josué ahí por el chat, Si no por el chat, a ver, lo leemos. Ok, entonces, el problema ahorita que tenemos es en el ciberespacio, en todo eso de la tecnología y cuáles son realmente ahorita los que se están posicionando como líderes en la ciberinteligencia. Y el 5G es lo que nos va a cambiar completamente el escenario, para bien o para mal. Una, porque vamos a producir muchos datos, mucho más rápidos y mucho más eficientes. Pero el secreto va a ser en quién va a poder principalmente entender esos datos y hacer la minería de datos. Porque esto es un efecto adverso. Entre más datos tenemos, el valor de los datos se va bajando, porque es como tratar de encontrar la aguja en un pajar. Entonces, realmente lo que nosotros necesitamos es tener protocolos de minería de datos efectivos y procesamientos en paralelo para que de un mundo de datos podamos extraer lo que es realmente importante y necesario. Y aquí es donde hablamos de las 7 Bs de los datos que deben de tener, bueno, que los datos en sí tienen velocidad porque llegan por el Internet a velocidades de 150 a 350 miliseconds, o sea, fracciones de segundo. Tienen velocidad, tienen volumen, porque vienen en grandes volúmenes. Hablamos de terabytes, de petabytes, de exabytes. Tienen velocidad, volumen y veracidad. Que de qué fuentes vienen, que son veraces. Tenemos también la B de variabilidad, de que hay diferentes tipos de variabilidad de datos. Hay textos, hay audios, hay videos, hay fotografías. Entonces, hay una gran variedad de todos esos tipos de datos. Y bueno, allá van 5 Bs. Después, debemos de tener visualización de esos datos. O sea, ¿cuál es la visualización? ¿Qué nos están diciendo esos datos? Ya tenemos datos, históricamente tenemos datos demográficos y geográficos, pero ya hoy tenemos datos psicográficos, datos de movilidad
y datos geoespaciales, que son dinámicos. Entonces, ya la estadística tradicional, que se enfocaba a datos muy concretos, datos estructurados, eso ya es del pasado. Ahorita ya hablamos de que los mejores datos son los que no están estructurados, son los que necesitamos limpiar. Y de hecho, en el proceso de la minería de datos, lo que tenemos que hacer es el 85% es en limpiar, categorizar y clasificar esos datos. Y para hacer eso, utilizamos lo que se conoce como Massive Parallel Computing, Virtual Support Vector, Hadoop y todas esas plataformas que para bien son gratuitas. Pero lo que es complicado, pues, es tener los algoritmos, desarrollar los algoritmos que puedan leer toda esa parte y pasar de lo que nosotros decimos los metadatos, que son los datos de los datos, que son abstractos, que no tienen contenido humano, poderlos poner en datos semiestructurados que ya tienen un contenido humano, para que esos datos ya puedan convertirse en información, que información es cuando ya están subject oriented, que ya están categorizados por subject, por ¿cómo se dice subject? Por ¿Temas? ¿Por qué? Por tema. Por tema. ¿Temas? Exacto, por tema. Entonces, cuando ya los datos pasan de ser abstractos a datos, ya a información, la información ya es cuando tiene contexto humano, pero también ya está categorizado por tema. Y después la información se convierte en conocimiento. El conocimiento ya es la estructuración específica de la información para un tema específico. Ya tenemos conocimiento de una organización criminal, de una organización internacional, de una organización pública, de una organización privada. Eso es cuando decimos ya tenemos conocimiento. Información es como tenemos información, pero todavía es ambigua, es vaga, como que hay que verificar lo que sí sabemos y lo que no sabemos. Ya cuando decimos tenemos conocimiento es porque ya sabemos lo que no sabemos y sabemos lo que sabemos. Después, esa información, que es conocimiento, conocimiento se convierte en sabiduría. Y la sabiduría es la aplicación del conocimiento ordenado. Es decir, ya somos expertos, ya tenemos la aplicación organizada del conocimiento en una rama. Pero nosotros, que estamos inteligencia, no nos interesa tanto la parte de la sabiduría, la parte del conocimiento. Lo que nos interesa es la inteligencia. ¿Y qué es inteligencia? Es poder predecir lo que literal antes era impredecible. Es decir, poder predecir y detectar cuándo va a haber un ataque a un banco, cuándo va a haber un ataque de negación de servicios al gobierno, cuándo va a haber un conflicto militar o cuándo va a haber una revuelta de insurgencia. Eso es inteligencia. Poder predecir lo que para la mayoría es impredecible. ¿Y cómo podemos llegar a eso, a predecir el futuro? Pues es a través del análisis de datos no estructurados, no abstractos, completamente algo que sería o que hace 10 años era ficción. Hoy por hoy, ya la realidad puede superar la ficción. Entonces, en el caso de Garmin, me llama mucho la atención. Digo, cuando he estado en Guatemala y en otros países, muchos de nosotros nos gusta usar los dispositivos Garmin. ¿Quién me podría decir cuál es realmente el riesgo que hay al hackear Garmin? A ver, en el chat te pueden comentar y me puedes comentar, Brian. Claro, Israel. A ver, esperamos a que contesten. Mientras esperamos, puedes ir contestando una que otra pregunta. Nos pregunta Shibel,
¿Qué herramientas necesitan los gobiernos para contrarrestar los ataques cibernéticos? La herramienta que necesitan es la capacidad humana, el talento humano. No hay herramienta que pueda hacer el trabajo de una persona. Lo que necesitan los gobiernos es invertir en su gente, dándole conocimientos, capacitación, para que puedan desarrollar sus propias armas cibernéticas. No existe un dispositivo que les diga, aquí está y ya van a estar a salvo. Eso es del pasado. Y creo que esa es una buena pregunta porque tendemos a pensar que en el dominio de la guerra o de la ciberdefensa es como cuando uno decía, hay que comprar helicópteros, hay que comprar fusiles, hay que comprar tanques. Ahorita ya no pensamos en eso. Debemos pensar en hay que crear armas cibernéticas defensivas. Y esas relativamente son más económicas que un helicóptero y son mucho más efectivas que un helicóptero para aspectos de inteligencia. Digo, no estoy diciendo que hay que reemplazarlas. Lo que estoy diciendo es que hay que encontrar el equilibrio, pero hoy por hoy el mayor riesgo no es el físico. O sea, la posibilidad de ir a una guerra y a un conflicto armado es menor a la posibilidad de ir a un conflicto cibernético. El conflicto cibernético lo tenemos a 150 milisegundos de nuestra infraestructura crítica. El conflicto armado lo tenemos lejos diplomáticamente y militarmente. Entonces, uno de los principales errores que se han cometido desde el punto de vista de defensa es que los países que se sienten vulnerables en el aspecto militar físico tienden a comprar más armamento físico y no invertir en las capacidades cibernéticas. Y eso es precisamente lo que los pone más vulnerables. Entonces, la respuesta es muy concreta. Los gobiernos, todos los gobiernos, deberían de invertir más en la educación y capacitación de sus equipos de inteligencia, ciberinteligencia y ciberseguridad, porque ese es el presente y ese es el futuro. Ahorita la persona más importante en una agencia es el analista, el que pueda obtener los datos, como hackeo o no hackeo, independientemente, y que pueda analizar esos datos, que esos datos los pueda convertir en información, en conocimiento, en sabiduría y en inteligencia. Esa es la persona que va a tener más valor en una agencia. No es el que tenga la pistola más grande, el fusil más grande o el helicóptero más rápido. Esa es la respuesta. ¿Qué más, Brian? Muy bien, contestando a la pregunta que les hiciste, pues muchos coinciden en que pueden obtener del Garmin rutas, pueden obtener información de GPS y pues obviamente lugares en donde estás más tiempo. Sí, efectivamente. Y digo, para el área de inteligencia, imagínense las personas que están haciendo trabajo de inteligencia en una zona clasificada, en un país clasificado, y tienen el reloj y luego llegan a la casa de seguridad y van a hacer sus rutas, pues ahí ya saben dónde están, dónde se desplazan, y eso es serio, porque ahí es donde la ficción, donde la realidad supera la ficción, y donde estos grupos adversarios o de contrainteligencia, pues pueden saber, oye, aquí hay una operación de inteligencia porque tenemos 5 personas que tienen estas actividades. Entonces, hablemos de países como Omán o como Siria, o entonces ustedes se pueden imaginar. Por eso, depender de electrónicos, usar electrónicos, nos hace más susceptibles y más vulnerables. Y el eslabón más fácil, más sencillo de penetrar, siempre va a ser el del que menos sospechamos. O sea, ¿quién puede pensar que en un Garmin se puede obtener la inteligencia de las personas que ahorita tienen una operación
clandestina en Omán o en Siria. O sea, esas personas cuidan su teléfono, su computadora, sus comunicaciones vía satélite, todo encriptado. Pero estoy ciertamente seguro que utilizan Garmin para ir a correr o para ir a nadar. Y ahí ya expusieron todo. Entonces, ahí es donde estamos en el riesgo cibernético, es el más caro, es el más costoso y es el más elevado. Entonces, ese es el problema con Garmin ahorita. Imagínense, ahorita deben de haber varios lugares que están tratando de quemar, ¿no? De desaparecerlos y sacar a la gente de donde están por este leak. Entonces, sumamente preocupante. Entonces, quiero hablar ahora en general y muy brevemente porque no nos daría tiempo para discutir todos estos temas tan interesantes. Pero ahorita ya que hablamos de las vulnerabilidades, del hackeo, de lo que es la Big Data en inteligencia, cómo podemos llegar desde lo abstracto de los datos hasta la inteligencia, ese proceso de algoritmos, de matemáticas, de ciencias de computación. Ahora quiero hablar cuál es el impacto de las operaciones psicológicas en el ciberespacio y cómo todo esto va formando un rompecabezas sumamente complejo de entender y altamente interdisciplinario, ¿no? Por ejemplo, ahorita las elecciones se ganan o se pierden en el ciberespacio. Ya la parte tradicional ya desapareció. A este concepto de operaciones psicológicas en el ciberespacio yo le llamo hacking the human brain. O sea, cómo podemos hackear la mente humana, crear una percepción falsa de la realidad para que esa persona, cuando va a tener un proceso de toma de decisiones, tome lo en base a la percepción que se le hizo creer. Y esto es lo que decía Sun Tzu. La supremacía de la guerra no es pelear. La supremacía de la guerra es imponer la voluntad de nosotros, o mi voluntad, en la del adversario sin la necesidad de pelear. Esa es la supremacía de la guerra. El que se enoja pierde, ¿correcto? Y cuando vamos a tener una confrontación militar o física es porque ya acabamos los canales de diplomacia, de negociaciones, y ya no quedó de otra más que neutralizar el objetivo como a piedras, a palos o como se pueda. Pero eso es lo peor, ¿verdad? Es el estado más bruto del ser humano. Entonces, el que es inteligente puede imponer su voluntad sobre los demás sin necesidad de pelear. Ajá, y esto está bien hecho. Entonces, aquí en lo que mencionábamos, por ejemplo, esos hackeos, el hackeo del 2016 al Comité Nacional Demócrata, el hackeo a Donald Trump, el hackeo a Twitter, las elecciones, la infraestructura crítica, el sistema electoral, todo eso en las noticias va creando una percepción, va creando una percepción. A eso también le conocemos como Deep True Attacks. Ataques de verdades profundas, que también se le conoce como la era de la post-true, de la post-verdad. Bueno, las noticias falsas, los videos falsos, que se le conocen como los deep fakes, todos estos son elementos de las operaciones psicológicas. Las operaciones psicológicas no son nuevas, vienen desde la era del hombre, desde el primer dominio, el segundo dominio, el tercer dominio, el cuarto dominio y ahora el quinto dominio. Yo supongo que ya nosotros en estas áreas ya sabemos cuáles son esos dominios, ¿correcto? Primer dominio era el dominio de la guerra en terrestre. Segundo dominio, marítimo, ya la 2.0. Teníamos capacidad terrestre y marítima. Tercer dominio, ya teníamos dominio aéreo, ya teníamos terrestre, marítimo, aéreo. Después, ya en el 68, con el espacio, se creó el GLONASS. Los rusos crearon en la órbita más alta el GLONASS, que es el equivalente del sistema GPS. Y bueno, ya tuvimos el dominio espacial y se creó la NASA,
que, bueno, etcétera. Y después ya creamos el quinto dominio, que es el del ciberespacio. Pero esto de las operaciones psicológicas viene desde la época grecorromana, de cómo se hacían tambores para causar en la noche miedo, incertidumbre en la población, en un lugar, para que se generaran las stampedes, que la gente saliera corriendo y entre ellos se pisaban y tenían pérdida humana. Ajá. Entonces, eventualmente las operaciones psicológicas en la Guerra Fría pues eran lo que predominaban. El West hablaba del West, el East del East, y acuérdense de las películas que tuvimos de Rambo, ¿se acuerdan? De Rambo y de Rocky. Pues ¿qué aprendimos de la película de Rambo y de Rocky? A ver, para la audiencia, que nos contesten en el chat, Brian. A ver, ¿qué aprendimos? Ahorita que empiecen a contestar. Digo, pues, si son de mi generación, esas eran películas clásicas, la de Rambo y la de Rocky, ¿correcto? Ni te preocupes, ahorita están en Netflix, en Amazon Prime. Ya no hay pretexto de que es una película de hace muchos años y que no esté en formato digital. Bueno, Ya no hay. en mis tiempos, así de por allá de los 80s, de los 70s, esas películas nos enseñaban a que Estados Unidos era el país de los buenos y los rusos o la Unión Soviética era el país de los malos. Por eso Rambo siempre ganaba y Rocky también siempre ganaba. Pero esas eran de realmente campañas de operaciones psicológicas para crear una percepción en las personas. Entonces, hoy lo que vemos de las noticias falsas y los deepfakes, que ya son videos alterados a través de los algoritmos de inteligencia artificial, que es como el Auto Generator Adversarial Networks. Esos algoritmos sumamente competentes porque se configuran para hacer Generated Adversarial Networks. Creas un algoritmo, otro algoritmo, compiten entre ellos y el que tiene los mejores resultados es el que produce el video. Eso viene también de la teoría de juegos, crear dos algoritmos y dar los resultados. Realmente es impresionante. Si ustedes googlean los deepfakes de Obama, de algunos actores que han salido, realmente es impresionante porque es la misma frecuencia de la voz de la persona, pero diciendo otras palabras que nunca dijo, porque es el text to speech, speech to text, algoritmo, y bueno, el mimic de la boca y de los labios, de los puntos biométricos, por el procesamiento que se hace en paralelo, es altamente efectivo. El problema es que cuando estas noticias falsas y videos falsos salen al público y se dispersan en una red social que ya está segmentada con propósito por parte de la operación psicológica, sin duda alguna va a crear y generar una percepción en las personas y en su toma de decisiones. Y esa toma de decisiones individual se va a ver incrementada en lo que decimos y se conoce como el echo chamber o las cámaras de eco. Y eso representa tanto una arma cibernética de manipulación y de falsa percepción de la realidad en una red social. Y bueno, quiero hablar de eso porque en esta parte, ya estamos viendo, perdón. Así se ve la pantalla. Adelante. Quiero que vean esto por un momento. Voy a tomar un vaso de agua, pero me gustaría que más o menos vayan viendo esta parte por un momento.
Perdón, tanto hablar luego hace falta agua. Entonces, aquí en esta parte, esto es es una estructura que se hace con el propósito de operación psicológica. En esta parte es importante analizar las personalidades o la data psicográfica de las personas a través de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos y conocemos de 16 personalidades, principalmente 4 personalidades, y de esas 4 hay 4 variables. Entonces, el total son 16 personalidades. Pero todas esas personalidades, desde cierto punto, van a tener resonancia con un tipo específico de contenido, ya sea a través de video, de fotografía o de texto. Cuando eso se hace, lo que conocemos como el TA o el Target Audience, la audiencia seleccionada, se va agrupando en específicas partes. Nosotros sabemos públicamente de la página que existió que se llamaba Blacktivist y de la página que existió en Estados Unidos durante las elecciones primeras de Donald Trump que se llamaba Secure Borders. Entonces, todas esas páginas estaban segmentadas de acuerdo a los perfiles psicográficos para tener sus seguidores. Por eso vemos el aspecto de radicalización en las tendencias sociales. O sea, basta poner un comentario en una red social para que vean cuál va a ser el efecto de polarización de los trollers, de los bots y cómo se hace realmente ahí un movimiento subversivo digital que eventualmente puede llevar a consecuencias reales. Digo, lo que pasó aquí con George Floyd empezó en las redes sociales, que por cierto también la comunidad de inteligencia se sorprendía de que no se dieron cuenta y que no pensaron que iba a llegar a la escala que llegó. Y obviamente porque seguimos desde muchos lados estudiando el comportamiento individual e ignoramos que el comportamiento individual cambia con el comportamiento colectivo. Por eso, ¿se acuerdan? Digo, las personas de México seguramente sí se van a acordar que en México la abuela decía, dime con quién andas y te diré quién eres. O el que se junta con lobos a aullar se enseña. O simplemente dicen, el sistema me absorbió. ¿Correcto? ¿Por qué personas buenas terminan haciendo cosas malas? ¿Y por qué personas malas terminan haciendo cosas buenas? Y bueno, un ejemplo muy claro, sumamente claro y descriptivo, es la frontera sur de Estados Unidos, la frontera norte de México. En Tijuana, la misma persona, cuando está del lado mexicano y en Tijuana, se comporta de una manera totalmente diferente a cuando pasa la línea y está en San Diego, en La Joya. Es como que hasta en Estados Unidos... Israel, ahorita no se está escuchando tu micrófono. ¿Lo puedes checar, por favor? Ok. A ver. Ya te escuchamos. ¿Ya? Ok. Ya. Comentaba que el caso, ¿sí me escucharon del caso del ejemplo de la frontera sur de Estados Unidos, frontera norte de México? ¿No? Ok. No. Ok. Aquí a lo que quiero hacer referencia es al comportamiento individual, cómo cambia en el comportamiento colectivo. Una persona se comporta, la misma persona del lado de Tijuana se comporta de una manera. Cuando cruza la línea a Estados Unidos y está en San Diego, esa misma persona se comporta de otra manera. En Estados Unidos se hace una persona tranquila, pacífica, no toca el claxon, no dice groserías por la ventana, cambia. En el lado mexicano se la raya el que se le atraviesa, toca el claxon, tira la basura y todo eso. Los que han vivido en esas partes de frontera pueden observar realmente cómo ese comportamiento sí cambia. O sea, ese comportamiento individual se ve absorbido por el comportamiento de la masa.
si uno anda con gentes buenas, va a terminar uno siendo bueno. Pero si uno anda con gentes malas, va a terminar uno siendo malo. Ese es, también desde el punto de vista de matemáticas, existe lo que conocemos como las probabilidades condicionadas. Porque sabemos que el comportamiento de las personas que están al lado mío va a influenciar en mi comportamiento. Por ejemplo, si yo estoy en este espacio y tengo 10 personas alrededor mío y esas personas se empiezan a reír, eventualmente me van a contagiar la sonrisa. Si empiezan a aplaudir, yo voy a aplaudir. También si esas personas se empiezan a enojar, a ponerse estresadas, me van a transferir ese estrés. Voy a sentir que la atmósfera está pesada, que hay energía pesada. Y bueno, eso me lo explicó muy bien Ekaterina. Me dijo que hay neuronas espejo. Esas neuronas espejo son las que reflejan tanto el comportamiento. Y por eso somos animales que imitamos y que nos contagiamos tanto emocionalmente como cognitivamente. Por ejemplo, todos sabemos que si estamos en una reunión y alguien bosteza, el bostezo eventualmente va a contagiar a los demás. ¿Sí o no? Luego hasta uno ni quiere bostezar y termina bostezando más que el primero que empezó. Y bueno, lo que yo hago, yo le echo la culpa al que empezó primero para no quedar en mal. Pero bueno, entonces en esta parte, en este slide que les estoy compartiendo, es desde el punto de vista de inteligencia, cómo nosotros podemos detectar un movimiento subversivo en contra de un Estado, en contra de una organización, porque hay diferentes objetivos. Entonces, por eso hoy, más que nunca, la responsabilidad de una agencia de inteligencia o de un grupo o de la comunidad de inteligencia es precisamente esto: poder predecir lo que antes era impredecible. Porque si no, estamos en la parte de una respuesta no efectiva. Estamos siendo reactivos y no proactivos. Y el que no es proactivo siempre va a estar 2, 3 pasos atrás. ¿Correcto? Entonces, si esperamos a que nos den el primer golpe, pues el que pegó primero va a pegar 2 veces. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Es como la ley de la gravedad, no hay otra. Entonces, en esto, por eso hasta también en la teoría de guerra decían la mejor defensa es la ofensiva. Y Napoleón siempre dijo que en una guerra el 90% es información. Si tienen buena información, va a tener muy buena defensa. Pero en el aspecto cibernético, ese es el gran reto. Cuando el objetivo no sabe que está siendo infiltrado, cuando no sabe que está siendo ciberatacado, por naturaleza, no va a tener ninguna respuesta de defensiva. Y esa es su mayor vulnerabilidad. ¿Correcto? ¿Preguntas en esta parte? A ver, checamos el chat. Comentan que muy interesante la neurociencia aplicada a las tecnologías. Sí, efectivamente. Bueno, sí, totalmente. O sea, es que estas ya son áreas interdisciplinarias y la parte de neurociencia, si nosotros no entendemos al ser humano, si no entendemos al ser humano individual y al ser humano en colectividad, pues el actor principal es el ser humano, entonces tenemos que conocerlo, ¿no? Entonces, en inglés nosotros decimos que el target that are attacked without their knowledge or without knowing, it will be unable to effectively repel the assault. And therefore, they will expose and experience a heavy damage. Es lo que decíamos en el ciberespacio. El objetivo
que está siendo atacado y que no sabe que está siendo atacado en el ciberespacio, pues no va a tener una respuesta simétrica. Entonces, cuando ya se dé cuenta es cuando ya está en jaque mate. Y eso pasó en la primavera árabe. Por eso, insisto en la importancia y la necesidad de poder crear ciberinteligencia. El riesgo más profundo para un gobierno, para un sector privado, para una persona, es el riesgo cibernético. Cuando ustedes pierden el teléfono o alguien les roba el teléfono, yo quiero pensar que no es tanta la preocupación del teléfono, pero es de la información que va en el teléfono. Por ejemplo, va las cuentas de banco, va el Uber, que sabe dónde yo ordené Uber, sabe los correos electrónicos, porque todo lo centralizamos en el dispositivo. Y por ejemplo, los que estamos en esto de inteligencia, sabemos que no debemos de usar el fingerprint para accesar los dispositivos, ni tampoco la parte biométrica. Porque imagínense, llega un asaltante y les quita el teléfono y se los pone en la cara y ya se desbloqueó el teléfono automáticamente. O le dice, ponle el dedo y ya lo desbloquea automáticamente. Y con eso se va y lo que lleva es la información de WhatsApp, de Signal, de Uber. Ya saben dónde viven, a dónde pedían los Ubers. Ya saben con quién se comunica en el WhatsApp y en el Signal. Por eso, el código debe de ser manual. Y entre más conocemos de esto, más queremos comunicarnos con señales de humo. Los nombres no se guardan como nombres, se guardan como iniciales, como algo que sepamos o correlacionar. No por nosotros o por la persona con la que nos comunicamos, pero porque debemos entender que ya no se trata de si vamos a ser hackeados. Se trata de cuándo vamos a ser hackeados, porque eso es un hecho. Ya hay solamente dos tipos de personas: las que ya están hackeadas y las que van a ser hackeadas. Pero no se trata de sí, sino de cuándo. Y el cuándo está aquí en la esquina. Entonces, por eso mismo debemos de tener la cultura de la educación. La educación es la mejor prevención. Porque si pensamos que no, yo soy el experto, a mí no me van a hackear, yo les garantizo que sí, que va a haber un momento. En un momento menos preciso, menos indicado, en el cual nos van a hackear. Al abrir un correo electrónico, al recibir una liga de una persona que conocemos, pero otra persona se hace pasar por esa persona y nos manda un mensaje. Porque, ¿qué pasa? En WhatsApp, luego nos llega un mensaje y nos dice, yo soy fulano de tal, y como no podemos verificar en persona, creemos. Ah, ok, y cuando le dicen tu nombre y dónde trabajas, automáticamente uno piensa que sí es esa persona. Entonces, cuando hay un ataque ya de target objective oriented, es 99% efectivo, porque ya saben qué personalidad van a implantar de la novia, la exnovia, la exesposa, alguien de la familia se va a hacer pasar con foto en un WhatsApp y les va a decir, oye, fíjate que hay un problema o tengo esta noticia, necesito que me digas tu opinión, y te ponen una liga y le dan clic a la liga y ya, ¡pum! Ahí ya está el ataque, ¿no? Entonces, todos tenemos un momento de vulnerabilidad, sin importar qué tan inteligentes, qué tan expertos, qué tan conocedores sean en el área. Va a haber un momento en que les van a meter gol. Por eso no se trata de sí, se trata de cuándo. Entonces, el propósito es de entender la complejidad del ciberespacio, las amenazas híbridas, que en algún momento esa amenaza híbrida pasa a ser una amenaza real porque se materializó. Y al materializarse,
va a dar efectos reales. Y es cuando decimos fake news, fake followers, fake users, but with a real consequences. Es decir, noticias falsas. Noticias falsas con perfiles falsos y con mensajes falsos van a producir efectos reales. Y eso es cuando la realidad supera la ficción. Lo que pensamos que era imposible. Como decía Colin Powell, the unknowns, unknowns, o el Black Swan. Cuando ya, pues literal, perdimos, ¿no? Entonces, una vez que ya un sistema está secuestrado, una vez que ya un sistema está infiltrado, pues ya literalmente es estar desnudos en medio del desierto. Es sumamente peligroso para una persona, para un país, para una organización, para una sociedad. Y creo que ese es el gran reto que tenemos. Entonces, los quiero dejar con esto. Ya, no sé si pueden ver la foto que está a su lado, to the left side. ¿Sí la ven? ¿Qué dice? A ver, vamos a darle alguien que pueda hablar, Brian, para que nos lea qué dice esa foto. A ver, alguien que quiera alzar la mano, a ver, la levantó El María hacking Luisa. estos días. A ver, ¿qué dice ahí? Cow Brown. Pero ¿qué dice desde hasta arriba? El hacking. El El hacking estos días. ¿Qué más? Está Cow Brown. Está cabrón. Ah, El hacking estos días está cabrón. ¿Sí o no? Digo, pregúntenle sí, a Carmen, pregúntenle a Donald Trump, Cierto, muy cierto. a Twitter. cierto, cierto. Entonces, eso es leer entre líneas. Ajá. Digo, no les quiero decir el nombre del hacker porque sería una falta de respeto, pero luego les digo cómo se llama. Les puedo dar su primer nombre. Su primer nombre se llama Elbert. Así como el Mount Elbert, se llama Elbert. Ya no les voy a decir el last name porque ya es Personal Identifiable Information. Y sería misrespect. Pero ahí se los dejo de tarea. Si alguien encuentra el last name de Elbert con su mascota está Cow Brown, le vamos a dar un regalo, Brian, para que tome sus datos. Vale. ¿Ok? Bueno, aquí, José Luis Gallegos, quiero presentarte y también quería que compartieras unos 10 minutos del riesgo político. ¿Cómo estás, José Luis? Hace unos 10 minutos me comentó José Luis que iba a salir por unos momentos. No sé si mientras quieras darle la palabra a Mercedes. Sí, claro. A ver, entonces vamos. Este tipo de eventos me gusta hacerlos dinámicos porque aprendo yo tanto de ustedes como ustedes de mí. Y creo que una clave en el espacio de ciberseguridad y ciberinteligencia es precisamente cómo podemos compartir conocimiento para poder ser más resilientes y fortalecernos. Y también por eso yo siempre agradecido con las instituciones que me invitan, especialmente aquí con mi general Edgar Soto y también con la doctora Ruth y con la doctora Cassandra por el Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad. Entonces, adelante, a ver, comentarios, preguntas. Si quieres, te voy leyendo las preguntas que quedaron pendientes. Ok. Vamos de abajo para arriba.
para no errarle. Ok, la primera pregunta es, ¿qué opina de las noticias de TikTok que ser prohibido en algunos países como India por ser una herramienta de rastreo utilizada por China? Pues sí, o sea, la mera realidad es que sí, estas aplicaciones sí tienen códigos para obtener la identidad de las personas, los contactos de las personas, o sea, esa es una realidad, igual que lo de la aplicación de WhatsApp, de FaceApp. Digo, Facebook es otra plataforma para obtener los datos de las personas, ¿no? No les llegan ahí hasta recuerdos que hace 3 años estaban en este lugar exactamente con estas personas, pues son plataformas también para obtener datos de las personas. Digo, TikTok y FaceApp, pues no podrían ser la excepción, ¿no? Así es. Ok, la siguiente pregunta mencionan. Aquí dice, la nueva dimensión estratégica en el ciberespacio, las instituciones públicas en muchos países de Latinoamérica no tienen forma de protegerse de los ciberataques, el crimen organizado tiene más recursos que los propios gobiernos. Y pues sí. Sí, digo, es triste de que, como su palabra lo dice, el crimen organizado al parecer está organizado y eso los hace más flexibles y los hace más certeros en algunas acciones. Y sí, creo que hay una gran responsabilidad tanto de aspecto de ética como de valores morales, pero también la necesidad de nuestros gobiernos y de la sociedad y del sector privado tener esta sociedad, esta responsabilidad compartida, porque esto no es responsabilidad solamente del gobierno o solamente del sector privado o solamente de los usuarios. Es compartida completamente. Entonces, a ver, Brian, una pregunta. ¿Está por aquí Catarina en el chat? Dime. Así es. Ok. Aquí nos acompaña. Ok, le vamos a hacer una pregunta a Catarina porque tiene un estudio y una percepción acerca del comportamiento individual con el comportamiento colectivo y por qué las redes sociales se convierten en una adicción. A lo mejor, si está hábil, a lo mejor en 2 minutos, 3 minutos nos podría compartir. Catarina, estaría bien para ti. Tienes como 500 personas viéndote ahorita. Ok, buenas noches. Mucho gusto. Sí, la diferencia del comportamiento individual de las personas cambia cuando están en una situación social. Hacen cosas que muchas veces puede ser que no harían porque no tienen responsabilidad, pierden la individualidad. Y al perder la individualidad no es algo por lo que son liable, no es algo que ellos hacen, no sienten que es parte de su persona, sino que es algo que simplemente pueden actuar y después regresan a la casa y son la persona individual. Entonces, así es como pierden liability y pueden hacer cosas que usualmente no harían. Perfecto, perfecto. Pues sí, digo, esta parte de la psicología social y el excelente trabajo de Catarina es de mucho uso para todo esto que se conoce como las operaciones psicológicas. Muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, Katia. ¿Alguna otra pregunta? Brian. Sí, nos dicen.
Preguntan que si el talento humano puede ser reemplazado por tecnologías de la información. Coméntanos, Israel. No, realmente yo creo que la parte de intuición del ser humano va a ser muy, muy difícil que sea reemplazado por los algoritmos sociales o algoritmos matemáticos. A lo mejor en un futuro sí, pero hoy por hoy cuando hablamos de la inteligencia artificial son procesos de aprendizaje estadístico, es decir, de toda la estadística y de la data histórica se conoce lo que ya pasó, pero predecir el futuro no está tan predecible, a lo menos en la parte de la intuición. Y yo creo que cuando ya hablamos de la artificial intuition, eso ya es mucho más interesante, porque ya eso es precisamente predecir lo que era impredecible. Digo, del framework de Big Data, que hablábamos de que datos se convierten en información, información en conocimiento, conocimiento en sabiduría y sabiduría en inteligencia. Inteligencia ya es la parte de intuición, de predecir y ser efectivo en esa predicción. Inteligencia artificial queda todavía entre lo que es el conocimiento de todo lo que ya pasó, de los eventos que ya pasaron, ¿no? ¿Cómo está porque ya se nos está haciendo tarde, Brian? Así es, son... ¿Gallegos no está? Al ¿Sí? parecer creo que ya no pudo regresar. Ok, sí, es que estaba en un assignment, pero bueno, pues si ya nos extendimos un poco, agradezco mucho la presencia de todos, agradezco mucho la intervención oportuna y el comportamiento y cómo compartió la información Catarina. También agradezco mucho a Brian, que es mi asistente, colaborador. Y bueno, muchas gracias por esa invitación. Esperamos vernos pronto, ya que sea en Washington, D.C., donde estoy dando una clase de comunicación política y gobernanza, donde con gusto para las próximas clases pueden participar. Estoy pensando abrir un seminario especializado en ciberinteligencia con la Universidad de George Washington y ojalá que pues puedan ser alumnos y a ver qué tal aprenden. Si no, los voy a reprobar. Well, I'm gonna be a very tough professor, pero todos creo que son mis amigos, muchos de aquí. Entonces, me daría gusto verlos. Entonces, pues vamos a guardar las preguntas del chat pendientes para que se las hagamos llegar. Esas preguntas las vamos a contestar durante los próximos días, se las vamos a hacer llegar, les voy a compartir un libro, les voy a compartir también esta presentación para que la tengan y bueno, vamos a seguir colaborando. Doctora Ruth, espero en el futuro cercano visitar personalmente ahí el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos y de Seguridad. Va a ser de verdad un gusto estar por allá en Guatemala. Entonces, pues ya, ¿no? Nos despedimos. No sé si el general Edgar todavía esté aquí o ya se fueron. General... Sí, creo que es que nos alargamos mucho, pero bueno, entonces, pues así quedamos. De verdad, un gusto. Ya está, pero tiene apagado su micrófono. Ok. Nomás queríamos despedirnos, pero bueno. ¿Está Mario? Buenas, Israel, ya me habilitaron. Perfecto, mi general. Pues buenas noches. Muchas gracias, Israel. Una excelente conferencia, realmente, pues nos demuestra la importancia del ciberespacio, del conocimiento de la tecnología, de los retos inmensos que tienen los servicios de inteligencia, porque realmente, pues todos somos vulnerables a los ciberataques. Agradezco a todos los que participaron y también una disculpa porque solo se pudieron conectar 300
habían más inscritos. Entonces vamos a ver la posibilidad con Israel de poder reprogramar y poder tener un poco de más espacio. Agradezco a Brian también su trabajo y un saludo de Guatemala y felicitaciones, excelente disertación. Gracias, mi general. Pues estamos en contacto, gracias a todos. Y ahí recuerden ahí la vaquita esa, que el espacio está Cow Brown. ¿Ok? Un saludo, hasta pronto. Feliz noche. Todos, hasta luego. Julio, ¿me puedes cerrar? No, no,